Hola a todos nuevamente. En este video le diré cómo llenar el formulario I-130, que es la petición de familiar extranjero, luego de usted haber creado la cuenta en uscis.gov, como le mostré en el video anterior. Usted puede llenar el formulario en línea o por formato impreso que usted puede enviar por correo postal a la oficina que le corresponda de acuerdo a donde usted resida. Entonces aquí tenemos este formato de formulario I-130, el cual usted puede llenar sea a mano o a computadora y enviarlo por correo postal. En esta primera parte se deja en blanco porque es para uso administrativo de USCIS. En la segunda parte, si usted buscó la ayuda de un abogado o un representante acreditado, pues entonces tendría que llenar esta parte. Si en el caso de que sea usted el peticionario que vaya a llenar este formulario, entonces va a empezar aquí. En esta primera parte donde dice parte 1, relación que tiene el peticionario con el beneficiario. En la pregunta número 1, usted va a escoger para quién usted está llenando este formulario, a quién usted está pidiendo. Aquí tenemos esta casilla: esposo, padre, hermano, hermana e hijos. Usted va a seleccionar una de esas casillas. Entonces, en la pregunta 2, aquí tenemos en la casilla 1 que dice hijo nacido de padres de padres casados entre sí. Si ese es el caso, usted va a seleccionar esta casilla. En la segunda casilla, aquí se refiere al hijastro. Entonces, si es el caso, pues marca esta casilla. En esta tercera casilla dice hijos nacidos fuera del matrimonio. Si es el caso, pues entonces marca esta. En la cuarta casilla, si el hijo es adoptado, entonces usted va a marcar esta casilla. Entonces, en la pregunta número 3, aquí aquí se llena si es al hermano o hermana de por adopción. Entonces aquí usted va a seleccionar sí o no. En la pregunta número 4, responder sí o no si la ciudadanía o residencia permanente fue adquirida por adopción por parte del peticionario. Entonces en la parte 2, aquí le pide el número de residencia permanente. Aquí usted va a escribir el número de tarjeta. Entonces, en la número 2, si usted tiene una cuenta con USCIS, escribirla aquí. Si no es el caso, si usted no tiene una cuenta, pues entonces la deja en blanco. En la pregunta número 3, le pide el número de seguro social del peticionario. En esta parte es su nombre completo, apellido, nombre y segundo nombre, en caso de que tenga un segundo nombre, si no lo deja en blanco. Entonces aquí seguimos la parte 2. Si ha usado otro nombre, entonces llenar estas 3 casillas. En caso de que no, pues la deja en blanco. Otra información del peticionario es la ciudad de donde nació, país de nacimiento, y la pregunta número 8, fecha de nacimiento, mes, día y año. Y aquí en esta número 9 va a seleccionar si es masculino o femenino. Aquí le pide la información de la dirección del peticionario, donde usted recibe la correspondencia y a nombre de quién está esa correspondencia, que es esta pregunta número 10A, donde dice in care of name. Si está a nombre de usted, entonces escriba su nombre. Si la dirección donde le llega su correspondencia está a nombre de otra persona, pues entonces escriba el nombre de esa persona. Entonces toda esta parte es la dirección de usted, el nombre de la calle o número, el número de apartamento, suite o piso,
Aquí la ciudad, el estado, el código postal. Y en este caso esta se deja vacía porque si vive en Estados Unidos, pues no es provincia, entonces se deja vacía. Aquí pone el país, USA. Entonces la pregunta número 11 te dice si la dirección que usted proporcionó es la misma que la física. Entonces, si es la misma, pues entonces selecciona que sí. Entonces aquí seguimos. Dirección, o sea, historial de dirección del peticionario en estos últimos 5 años. Si usted vivió en la dirección actual, tiene 5 años viviendo ahí, pues entonces esta parte no la tiene que llenar, al igual que la segunda dirección, dice aquí segunda dirección física. En caso de que en esos 5 años haya vivido en otra dirección anterior, pues entonces tiene que llenar toda esta información. Entonces aquí dice la fecha en la que usted, desde el principio donde usted se mudó, y aquí te dice la fecha. En este caso, si es la dirección actual, pues entonces pone presente, ¿verdad? Fecha en la que desde cuando usted está viviendo en ese lugar, y aquí la fecha, si es actualmente, pues pone presente. Si es la dirección anterior, entonces acá pone desde cuando usted vivió en esa dirección hasta la fecha que usted finalizó su estadía en esa dirección. Entonces, en esta parte te pregunta su información marital en caso de que usted se haya casado. Aquí le pregunta cuántas veces ha sido casado. Si usted nunca se ha casado, pues entonces ponga 0. Y no. Ok, entonces la 17. Aquí le pide el estado marital. Si es soltero, si es casado, si es divorciado. Usted va a escoger la casilla que corresponda. Entonces, aquí seguimos la parte 2 del peticionario. Si usted no ha sido casado, pues esta parte no se va a llenar. En caso de que sí, aquí le pide la fecha del matrimonio, el lugar del matrimonio, ciudad, estado, provincia o país, tiene que proporcionarlo. Y aquí en esta parte le pregunta los nombres de esposa o esposo. Aquí dice esposa 1, esposa 2. Eso es en caso de que usted se haya casado, pone la información de su esposa. En caso de que se haya casado más de una vez, pues aquí escribe la información del segundo de esposo o esposa. Y el apellido, nombre, segundo nombre si tiene, y la fecha en que terminó ese matrimonio. Entonces aquí en esta sesión es para la información de los padres del peticionario. En esta parte donde dice padre 1 es la información del padre del peticionario. Apellido, nombre, un segundo nombre si aplica, la fecha de nacimiento del padre y el sexo, masculino o femenino. Entonces aquí le pide el lugar de nacimiento, la ciudad donde reside y el país de donde reside el padre. En el segundo padre, o sea, la madre, aquí va a escribir la información de la madre del peticionario, apellido, nombre, segundo nombre si tiene, la fecha de nacimiento, y aquí como es la madre, pues selecciona esta opción femenino. País de nacimiento, ciudad de nacimiento y el país de residencia, o sea, ciudad de residencia y país de residencia.
Entonces, otra información adicional del peticionario, esto usted va a escoger acá en la pregunta 36 si usted es ciudadano norteamericano o si es residente permanente legal de los Estados Unidos. En este caso, si es ciudadano de Estados Unidos, pues entonces selecciona esta opción y tendría que llenar toda esta parte. En caso de que sea un residente permanente, esta parte no tiene que llenarla, sino eh, tendría que llenar esta parte que es para residente permanente legal, esta parte. En caso de que sea ciudadano, pues entonces aquí le piden a 37 cómo adquirió la ciudadanía, si fue por nacimiento, por naturalización o por medio de los padres. Usted selecciona la que corresponda. Entonces, aquí se obtuvo el certificado de naturalización o certificado eh, de ciudadanía. Es seleccionar que sí. Entonces aquí le pide el número de certificado, la fecha en que se emitió y el lugar donde se emitió y la fecha en la cual se emitió ese certificado de ciudadanía. Entonces, esta parte es para residente permanente. Si usted como peticionario es residente permanente, aquí le pide la clase de admisión. En la número 40B le pide la fecha de admisión de esa tarjeta de residencia, la ciudad de admisión, el estado y si su residencia permanente o ciudadanía usted la obtuvo mediante matrimonio, entonces aquí usted selecciona sí o no. Entonces en esta sección le pide la información de empleo, de historial de empleo del peticionario. Aquí le pide empleado 1 y aquí dice proveer la información, el historial de los últimos 5 años donde usted trabajó, empezando por el empleo actual. Aquí donde dice empleado 1, usted va a poner el nombre del empleado o compañía y la dirección de su empleo. Entonces aquí en la 44 usted va a poner su ocupación y aquí en la 45 la fecha en que empezó ese trabajo y la fecha de terminación o si sigue en ese empleo actualmente, pues pone aquí hasta el presente. Entonces, si en esos últimos 5 años usted tuvo otro empleo, proporcionarlo aquí donde dice empleado número 2, el nombre de la compañía, la dirección de la compañía, la ocupación acá, cuándo empezó y cuándo terminó ese empleo. Entonces la parte 3, aquí tenemos la biografía. En la número 1 le pide el grupo étnico, si es hispano o latino, o si no es hispano o latino, puede seleccionar esto. En la número 2 le pide la raza. Usted tiene que seleccionar la raza de usted. Y aquí tenemos blanco, asiático, negro, africano, la que corresponda. Entonces la pregunta 3 le pide la altura, pie y pulgada. En la número 4 el peso en libra. Usted lo escribe en estas casillas. Entonces la número 5 el color de ojos. Usted va a seleccionar el color de ojos. Toda esta información todavía es del peticionario. En la número 6 el color de ojos. Va a seleccionar una. Entonces aquí tenemos la parte 4, información del beneficiario. Aquí empieza la información del beneficiario. Aquí te piden la número 1, un número de registración. Eso es en caso de que el beneficiario esté acá en Estados Unidos. En este caso se deja vacía. Y la número 2, si usted tiene una cuenta con
USCIS en línea. Usted va a escribir aquí el nombre, el número de la cuenta. En caso de que no tenga, pues la deja vacía. En la número 3, Seguro Social, en este caso se deja vacía porque el beneficiario todavía no está en Estados Unidos y por lo tanto no ha obtenido ningún seguro social. Entonces aquí le pide el nombre completo del beneficiario, apellido, nombre, un segundo nombre si aplica. Y otros nombres usados en esta sesión, dice otro nombre usado por beneficiario. En este caso se deja vacía en caso de que no haya usado otro nombre. Entonces, otra información acerca del beneficiario y la ciudad de nacimiento, país de nacimiento, la fecha de nacimiento en esta parte y si es masculino o femenino, pues la que corresponde. Entonces, en la pregunta 10, aquí te pregunta si alguien ha llenado una petición para usted, o sea, para el beneficiario, marcar sí o no. Entonces, aquí le pide la dirección física del beneficiario. Aquí usted va a escribir la calle, el número o el nombre, apartamento o suite o piso, ciudad, provincia, código postal y país. Entonces aquí te pide información, la dirección nuevamente, si es la misma que usted proporcionó acá en esta sesión, en esta parte acá. Entonces usted va a poner SEM, o sea, como dice acá, SEM, que significa la misma. Entonces, aquí le pide el número de teléfono. Usted va a escribir su número de teléfono del beneficiario. Entonces, aquí en la parte 4, más información acerca de el beneficiario, el número de teléfono de celular. Al igual que en la 16, le pide el correo electrónico. En caso de que usted tenga correo electrónico, le escribe en esta parte acá. Aquí le pide la información marital del beneficiario. La número 17 dice cuántas veces se ha casado el beneficiario. En caso de que nunca se haya casado, pues escriba 0. O la cantidad de veces sea 1, 2, 3, pues escribe acá en esta casilla. En caso de que se haya casado, ¿verdad? Toda esta información tendría que llenarla. Ok, entonces aquí en la 18 le pregunta estado marital, si es soltero, si es casado, si es divorciado, si es separado, si es viudo. Usted va a seleccionar una de estas opciones. En la 19, pues la fecha de matrimonio en caso de que se haya casado. Y aquí lugar de matrimonio. Si no es el caso, pues lo deja vacío. Entonces, al igual que esta parte aquí, que es la información de esposo en caso de que usted, el beneficiario, esté casado. Eh, el esposo o la esposa actual, pues aquí va a escribir la información, apellido, nombre y la fecha en que terminó ese matrimonio. O si está casado actualmente, pues pone la fecha actual. En caso de que no, pues se deja en blanco. Entonces, aquí tenemos más información acerca del beneficiario, de la familia del beneficiario. Aquí dice proveer información acerca de la esposa e hijos del beneficiario. Esta primera parte, en caso de que tenga una esposa, poner toda la información de la esposa, la relación con el beneficiario, la fecha de nacimiento, el país donde nació ese familiar. En esta parte 2, si el beneficiario tiene hijos,
entonces escribir la información del hijo: apellido, nombre, segundo nombre si aplica, la relación que tiene con el beneficiario, la fecha de nacimiento y el país de nacimiento. Si tiene más de un hijo, pues también proporciona la información acá en la parte 3, donde dice persona 3. En caso de que no tenga, pues toda esa parte se deja vacía, toda esta parte acá también. Si es el caso, que tenga 5 hijos o hasta 8 hijos, como suele pasar, toda esta parte debería de llenarla. Y como no, ¿verdad? No hay más espacio para poner, para agregar los otros hijos, pues en la última hoja de este formulario es para escribir información adicional que no haya podido proporcionar en estas preguntas. Al igual que en las demás preguntas, si usted no puede proporcionar la información, pues la coloca en la última página. Entonces, en esta sesión habla de la entrada del beneficiario a Estados Unidos en caso de que él anteriormente haya estado en Estados Unidos. Si, si nunca ha estado en Estados Unidos, pues entonces escoger la opción que no. Si no es el caso, pues esta parte no se llena. En caso de que sí haya estado en Estados Unidos, pues entonces debería llenar toda esta parte. Aquí en la 47 le pide el número de pasaporte del beneficiario en esta parte. Y aquí le pide el número de documento de viaje. Y aquí el pasaporte, o sea, el país donde se emitió el pasaporte o documento de viaje, y la fecha de expiración aquí en la pregunta número 50, la fecha en que expira ese pasaporte. Entonces aquí en esta sesión le pide en los últimos, ok, el empleo del beneficiario en los últimos 5 años donde el beneficiario ha trabajado, empezando por el empleo actual. Usted va a escribir aquí el nombre del empleador, la compañía, y esta parte la dirección de su empleo. Y en la 52, cuando empezó ese empleo. Entonces aquí adicional, información adicional del beneficiario. Otra cosa acá que se me olvidó decir, en esta parte, si el beneficiario no está trabajando, usted va a poner desempleado, en inglés unemployed. Está, como dice acá, unemployed, ¿ok? Y lo demás, la dirección no tiene que ponerla, solamente aquí desempleado en inglés. Entonces, información adicional de beneficiario. Está la pregunta 53. Es si el beneficiario ha sido procesado, o sea, legalmente, por un proceso migratorio por la corte. Entonces usted va a marcar que sí o no. En el caso de que no, pues entonces proceda a la otra parte. En caso de que sí, usted haya tenido, ¿verdad? Eso es en caso de que usted haya estado acá y haya tenido un problema con migratorio, con la corte, pues entonces debería llenar toda esta parte. Como no es el caso, pues entonces procedemos a ir a esta sesión. Toda esta sesión, desde la 57 hasta la 58F, es si el beneficiario no es latino, si es de otro país como China,
si es de Arabia o de esos países, pues entonces usted llenaría toda esta casilla. Como no es el caso, pues se deja vacía. Entonces, vamos acá a estas preguntas. Estas preguntas se refieren al esposo en caso de que de que el peticionario esté llenando, ¿verdad? Para un esposo, pues entonces aquí sería la información de eh, dónde vivió con esa, o sea, el domicilio con esa esposa o esposo. Entonces aquí escribe la calle, el nombre y número de ese domicilio, apartamento, piso, ciudad, provincia, código postal, país y la fecha en que usted, la fecha de inicio en ese domicilio y la fecha en la que usted se mudó de ese domicilio. Entonces, aquí en, en esta, ok, entonces en esta parte, en la 61A, la 61 se llena solo si el beneficiario ya está en Estados Unidos y va eh, a solicitar un ajuste de estatus para obtener su residencia permanente. Entonces usted va a poner la ciudad y el estado. En este caso se deja vacío porque el beneficiario todavía no está en Estados Unidos. Entonces, la pregunta número 62A, que aquí la ciudad, provincia y país donde se encuentra la embajada o consulado donde vive el beneficiario. Entonces, en la parte 5, otra información aquí. Otra información, las preguntas de esta sesión son relacionadas con el peticionario. En la pregunta 1, si ya el peticionario antes, si el peticionario antes eh, ha patrocinado a esta misma persona o a otra persona, entonces usted va a seleccionar que sí o que no. En caso de que no, pues que nunca haya patrocinado a esta persona o a otra persona, pues entonces pone que no. En caso de que conteste que sí, aquí tendría que poner toda la información de esa persona y la fecha en que se llenó y el resultado si fue aprobada o denegada esta petición. Vamos a poner en este caso que sea que no, entonces se deja todo en blanco esta parte. Entonces, acá, en caso de que el beneficiario esté llenando y esté haciendo otra petición para otro familiar adicional, entonces debería llenar esta parte donde dice relativo, o sea, eh, aquí va a escribir el apellido, el nombre, un segundo nombre si tiene y la relación que ese familiar tiene con el beneficiario. Esta parte también, si hay otra persona para que por la que el peticionario está llenando otra petición, también llenar esta parte, pues como no es el caso, pues entonces se deja en blanco. Entonces aquí vamos a la parte número 6, que es el juramento del peticionario, información de contacto, la declaración y firma. En esta parte, aquí dice en la parte número 1, donde usted va a seleccionar, dice si el peticionario sabe, se puede leer y entender inglés y todas las
todas las preguntas, las instrucciones y en este formulario ha sido entendida, pues usted va a marcar esta opción. En la parte 1B dice si el formulario ha sido respondido por un intérprete ya identificado, o sea, en la parte 7, y quien debe firmar también este formulario debe indicar en esta parte el idioma que usó ese intérprete, ya sea español, inglés, francés, pues lo va a escribir en esta parte. En este caso vamos a dejar esta parte vacía. No vamos a seleccionar la parte 1, la casilla 1A, porque no se usó intérprete. Tampoco en la parte 2 vamos a llenar, porque tampoco se usó un preparador, porque este formulario es preparado por el peticionario. Entonces, en esta sesión le pide el número de teléfono del peticionario, el número del celular y el correo electrónico del peticionario. Entonces, aquí esta parte muy importante, la firma del peticionario y la fecha en que se llenó o se está llenando este formulario. Entonces, en la parte 7, toda esta parte es, si usted usa un intérprete, pues entonces toda esta parte es relacionada con el intérprete, o sea que se va a dejar en blanco porque usted no usó intérprete, al igual que esta parte número 8 es referente a un preparador en caso de que usted haya eh, eh, buscado un preparador para ayudarle a llenar este formulario. En este caso se deja vacía también, al igual que esta parte también no se llena porque es del preparador, y firma, donde dice firma y fecha del preparador, tampoco se llena porque solamente este formulario ha sido llenado por el peticionario. En esta parte 9 es donde le había dicho anteriormente que es la última hoja donde usted va a colocar información adicional que no pudo colocar más arriba en las demás preguntas en caso de que usted tenga que proporcionar más información. Entonces aquí tiene que poner su nombre, o sea, del peticionario, su apellido, nombre, y aquí el número de residencia permanente o de certificado. Entonces acá usted va a poner número de página, número de la parte, y aquí donde dice item number, por ejemplo, si es la página número 3, vamos a poner página 3, vamos a poner parte 4 o 5, y en la pregunta, vamos a decir pregunta 4C. Eso es un ejemplo. Toda esa información adicional usted la va a escribir en toda esta parte. En caso de que no tenga otra información que proporcionar, pues todo eso se deja en blanco. Entonces hasta aquí llega este video. Espero les sirva de mucha ayuda y nos veremos en otro video. Muchas gracias.